Entonces, hemos cambiado el título de la playlist a Éxitos de Adele y como resultado tenemos playlists, ¿no? Podríamos buscar podcast también. Vamos a tener los resultados. Pero bien, ¿qué observamos? Que Spotify me está devolviendo todas las coincidencias con este nombre, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que he encontrado. En primer lugar, tenemos esta playlist que se llama exactamente Éxitos de Adele. Tenemos otra playlist y encerrada en forma de documento, ¿sí? Que tiene el nombre de Adele Mix y bueno, todas las coincidencias posibles, ¿no? Y aquí lo que les comentaba, Best of Adele Hits y un corazón. Entonces, lo que se almacena de esta forma es bastante versátil y permite que que nos permite almacenar con una flexibilidad increíble. En este caso, estamos permitiendo que cualquier usuario introduzca mayúsculas, minúsculas, el largo que quiera, el nombre, emoticons, etcétera, a un campo como es el nombre, ¿no? Bien, estas son todas las respuestas que como pueden ver son bastantes. Y además nos dice, bueno, aquí tenemos un total de 8 canciones, aquí tenemos un total de 20, etcétera, ¿no? Esta tiene 58. Bien, por otro lado, vamos a observar que esta forma de almacenamiento es procesable muy eficientemente. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, extraer todos los IDs de las playlists, que ya sabemos que es un ID, ¿no? Un identificador que distingue a esa playlist de otras, basta que realicemos un clic, ¿sí? Si queremos, ubicamos el primero, si queremos, ubicamos el octavo resultado, ¿sí? Y vemos que este identificador ha cambiado, ¿no? Voy a buscar el noveno para que estén atentos a la comparación. Ajá, ya no tenemos más de 8 resultados, estoy buscando el séptimo, ¿no? Y el séptimo es diferente del octavo. Aparentemente tenemos una respuesta de hasta 8 playlists diferentes. ¿Cómo están separadas? Aquí en este almacenamiento, justamente gracias a que podemos almacenarlas, ¿sí? Con esta separación. Bien. Por otro lado, si buscamos las 50 más populares, que esto podría ser interesante, justamente para una empresa que está buscando estar al top del momento, ¿no? Y de repente no le basta con conocer lo que tiene en un resultado tan trivial como buscar las 50 top de Bolivia, sino necesita que su aplicación o que la integración que está manejando sea totalmente automatizada. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que sí, este proceso puede ser totalmente automatizado, ¿sí? Y lograr integración, una integración bastante rápida con nuestro servicio o con la aplicación que nosotros estemos empleando. Bien. Por otro lado, podemos mostrar este resultado de forma ordenada, ¿no? Y dejar de trabajar buscando exactamente la información que queremos, porque este resultado es manipular, ¿sí? Es manipular. ¿Y en qué formato está? En realidad, si se dan cuenta, si lo han observado, hemos importado la librería de JSON, ¿sí? Y es gracias a eso que nosotros podemos manipular muy rápidamente esta información y llegar a ordenarla, ¿sí? Porque evidentemente no podemos usar pandas, ¿no? No se trata de un data frame, tenemos que usar algo diferente. Desde Python, genial, porque tenemos esa
flexibilidad, esa versatilidad de jugar con bases de datos en distintos formatos, ¿sí? Y lograr nuestros objetivos. Bien, podemos ir tan lejos como describir canciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Me cuesta tanto olvidarte de Macano, pero le voy a pedir a David Bravo que me dé otro ejemplo, por favor. Puede ser cualquier playlist, disculpa. Cualquier canción. Canción. Eh, Puede ser jazz, no importa. ¿Ok? Jazz Trumpet de Jacob. A ver, vamos a ver si tenemos resultados. ¿Sí? Y aparentemente sí, muchas gracias. Tenemos hasta 10 canciones que incluyen esta descripción. Just Trumpet, en este caso nos está identificando por el artista y tenemos la duración, ¿no? Entonces, estamos accediendo a cada campo y nótense el formato de en cómo estamos accediendo a ello. Este formato es par clave valor, donde estamos utilizando las claves para obtener lo que nosotros queremos. También podríamos buscar y especificar que queremos la descripción. En este caso está vacía, pero en el caso de otras playlists o de otras canciones tendríamos una descripción llena, como es esta, ¿no? Y nuevamente, esta descripción está en lenguaje natural. Dice, las mejores cantantes femeninas, solo éxitos de Celine Dion. Sí, entonces estamos haciendo uso de las claves, como pueden observar. Tenemos ID, es una clave, descripción, otra clave, para tener esta descripción que nosotros queremos. Bien, eso es lo que se ha empleado también para las canciones. Estamos analizando esta respuesta y la estamos manipulando de una forma bastante rápida, ¿sí? No estamos empleando ni más de un segundo en tener una respuesta. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, si nos interesamos esta vez por, vamos a decir, algún artista, como por ejemplo, y le voy a pedir a Elizabeth Alcón que nos dé algún nombre de algún artista que te guste. Si no está disponible Elizabeth, le pedimos entonces a Stephanie Poma. Super. Teddy Sweets. Y nuevamente, en función a lo que le pidamos, con lo que es las claves, ¿sí? Nosotros vamos a generar una respuesta. Bien, entonces, esta respuesta, como vemos, es más compleja. Aquí estamos pidiendo que nos describa los álbumes. Este es uno, y este es otro, parte 1, 1.5, y las canciones dentro de ellas. Entonces, aquí tenemos este listado de canciones y aquí otro listado de canciones. Excelente. Entonces, información que sería bastante difícil de recopilar. Nosotros la estamos obteniendo en segundos gracias a que estamos trabajando con bases de datos de tipo no relacional o no tradicional, ¿sí? En este caso. Ok, bien. Vamos a ver una pequeña aplicación de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, aprovechando
este puente que nosotros hemos generado entre nuestro cuaderno de Jupyter y Spotify, ¿sí? Para que observemos cómo es que podemos llegar a hacer un análisis muy rápido, como el que hemos mostrado en la anterior clase, ¿no? Si recuerdan, en la anterior clase hemos buscado un comentario en línea y hemos copiado el texto y hemos pegado dentro de un analizador para tener una respuesta sobre si el contenido era positivo o no. En este caso, lo que vamos a usar, a realizar es un análisis de lo que encontramos en Spotify, ¿sí? Y vamos a determinar si ese algo que encontramos tiene un sentimiento positivo o negativo. Entonces, bien, vamos a obviar estas partes, creo que se entiende la idea, ¿no es cierto?, de que realmente podemos ser muy granulares en la manipulación del dato y llegar a encontrar información como por ejemplo cuándo ha sido lanzada la canción y otros que pueden ser de nuestro interés, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación sobre la popularidad de esa canción en un ranking. Bien, entonces, esta segunda parte está orientada a lo que es el análisis de sentimiento de texto. Lo mismo que habíamos observado en una página web, pero ahora vamos a ver el cómo eventualmente podríamos aprovechar una librería para analizar un texto de una forma bastante eficiente, sin una persona que esté detrás haciendo un copy-paste del texto, ¿sí? Entonces, para aquello, vamos a usar la librería NLTK. NLTK es un procesador de lenguaje natural. Está optimizado para su uso en inglés. Sin embargo, sí soporta requests en español, ¿no? Y Vader es un analizador de sentimiento de texto. Entonces, Vader ha aprovechado la clasificación de científicos del área de lo que es lingüística y otros, que han creado lexicons para que el bot pueda entender, ¿sí?, lo que nosotros decimos, y a la vez ha realizado una ponderación que define si algo debería tener alguna connotación, si eventualmente alguna palabra negativa, o si otra palabra está cargada de un sentimiento positivo, ¿sí? Entonces, en base a una evaluación, aún es entre -1 y 1, -1 para la negatividad, ¿no? Es que va clasificando las palabras por su sentimiento. Valores que se centren en 0 suelen ser neutrales, ¿sí? Entonces, lo que hemos observado en la página web, en realidad nosotros lo podemos aplicar de una forma muy rápida con NLTK. Bien, si gustan, les puedo pasar este notebook en este momento, ¿sí? Esta versión del notebook, pero no es necesario que la ejecuten en paralelo conmigo, ¿sí? De todas formas, sí, para que lo tengan en este momento, lo voy a enviar. Bien, para que sea más rápido, lo acabo de hacer por el chat de Zoom. ¿Me confirman si alguien requiere que esté en la plataforma en este momento? Ok, entonces enviado está. Y continuamos con la descripción. Como les comentaba, no es necesario que nosotros ejecutemos
en paralelo. Pero bien, el primer paso es importar la librería. Ahora bien, si no la tienen instalada, ¿me comentan si han utilizado NLTK anteriormente? Ok, me responden que no. Bien, NLTK es la librería en Python por excelencia para lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y vamos a ver en detalle poco después qué exactamente es lo que hace para llegar a una comprensión de texto. Pero bien, si no tienen la librería instalada, entonces, dependiendo de la versión de Python que estén ejecutando, con pip install nltk ya debería correr la instalación. ¿Me confirman, por favor? Ok, excelente. Me confirmaron que estamos bien. Ok, una vez que todo se ha instalado, ya no es necesario guardarlo como ejecutable, por eso volvemos a comentar, por eso vamos a comentar lo que hemos escrito sin la línea de instalación. Y ya estamos prestos para utilizar esta librería. Bien, como les comentaba, Vader es el lexicon que nos permite el análisis de sentimiento de texto. Ya que no tienen NLTK instalado, entonces descomentamos esta parte del código para que podamos hacer el trabajo. Una vez descargado, volvemos a comentar porque ya no requerimos esta parte del código. Bien. En realidad que esta línea de código ya no es necesaria si ya tenemos inicializados los clientes en Spotify. ¿Sí? Entonces procedemos a analizar un artista. Vamos a evaluar qué tan positivas son las canciones de un artista. Bien, ¿nos recomiendas algún artista, Silvana Muñoz, para que analicemos? Sí, ¿me escucha? Sí, Queen, tal vez. ok, perfecto. Sí. Entonces, vamos a limitar nuestros resultados a solo un artista. Eventualmente, si compartimos, si hay artistas que comparten el nombre, eh, probablemente eso es útil para que podamos controlar un poco el resultado, ¿sí? Y aquí tengo un comentario, lo voy a revisar. Me dicen error loading Vader lexicon. Se ha descargado primeramente, o bien se ha activado primeramente esta línea. Ok. No he tenido antecedentes de ese error antes. Pero bien, sí, y esta es una práctica bastante común, porque bueno, todos tenemos distintas versiones, eh, estamos de repente usando distintas versiones de un solo lenguaje, o tenemos algo instalado que está perjudicando eh, la ejecución de alguna línea que nosotros tenemos que correr. Si en algún momento tenemos un error, recomiendo revisar lo siguiente. Copiamos el error, ¿sí? En este caso, el error suyo es error loading Vader lexicon, ¿no? Entonces, error loading Vader lexicon y más Stack Overflow. Stack Overflow es genial porque muchas personas probablemente ya han tenido el mismo problema.
debido a alguna versión, algún problema de ejecución, ¿sí? Y si es el caso, probablemente la respuesta de cómo arreglarlo la vamos a encontrar aquí. Entonces, bien, aquí tenemos respuestas de gente que ha resuelto esos problemas, ¿sí? Y bien, en este caso están sugiriendo esta forma de descargado. Parece que la diferencia es simplemente download there, Better Lexicon. ¿Me confirma, por favor, si con eso se arregla? En el caso mío esto ya está instalado, entonces lo comento. Y responder, sigue saliendo error. Vamos a probar si tenemos otras soluciones. Ok, están sugiriendo nltk.download para directamente descargar todas las dependencias. Entonces podría intentar en lugar de downloader esto. nltk download. Quizás así se supere esa parte. Bien. Mientras vamos probando aquello, continuamos con el código. En este caso, vamos a analizar los resultados de Queen. Y vamos a generar una función, y esta es la función, donde se haga uso de esta librería para observar estos puntajes de sentimiento, ¿sí? Entonces, se está haciendo uso de Sentiment Intensity Analyzer, ¿sí? Que estamos llamando directamente esta función con la librería de NLTK. Y aquí se está guardando el resultado. Bien, vamos a ejecutarlo. Y lo que obtenemos son estas puntuaciones. En general, diríamos que Queen tiene títulos de canciones que nos muestran un mensaje positivo, o bien tienen un lenguaje positivo. Estas son las ponderaciones. Se ha determinado un 0% en este caso para negatividad. 44% de las palabras en las canciones es neutral y un 55.9% es positiva. Esto da un resultado compuesto de 58.59%. ¿Sí? Y aquí podemos observar cuáles son esas canciones de las cuales se está votando para finalmente llegar a ese resultado de positividad. Bien, las canciones son estas, sí, se está leyendo todo lo que vemos aquí, pero vamos a observar lo siguiente. En realidad que nosotros podemos desglosar este análisis y tener un mayor control sobre él, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic en esta parte. Uy, disculpas, en realidad seguimos con Queen. Y bien, lo que observamos es esta ponderación que nosotros en realidad podemos manipular. Bien, ¿qué es
lo diferente con respecto a la website que hemos visto donde podíamos permitirnos hacer este análisis con un copy-paste. Aquí, los resultados que estamos observando, los estamos analizando de una forma automática porque estamos acudiendo directo a la fuente a rescatar esta información y estamos realizando una analítica directa sobre esto que estamos extrayendo. Adicionalmente, algo que se debe resaltar es lo siguiente. Nosotros, cuando hacemos una aplicación directa, cuando nosotros somos capaces de manipular el código detrás, podemos configurar el a qué vamos a llamar positivo y el a qué vamos a llamar negativo. Entonces, si observan esta parte del código, tenemos la clasificación, ¿sí? Y por ende el control de aquello. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Queremos que etiquetes como positivo si la puntuación compuesta, ¿sí? Y ya le estamos diciendo sobre este resultado, queremos la puntuación compuesta. ¿Sí? Bien. Arriba, ¿sí? Aquí arriba. Si la puntuación compuesta es superior a 0.2. ¿Sí? Superior a 0.2. Caso contrario es negativa. Si el sentimiento es menor a 0.2. ¿Sí? Entonces, al tener este control, es que nosotros podemos tener un resultado quizás más conveniente para nuestra aplicación de empresa. ¿Sí? Imagínense para casos de fraude, por ejemplo, donde para nosotros ciertas palabras son importantes. Nosotros podríamos configurar este procesamiento de lenguaje natural para que preste atención a palabras que son importantes dentro de nuestro contexto y que ignore completamente lo demás. Pero además, porque en temas de fraude nosotros queremos estar muy certeros de qué está pasando esa situación, porque bueno, por ejemplo, en el caso de las tarjetas, el detectar un potencial fraude implicaría bloquear la tarjeta, ¿no? Y todo un trámite y una molestia para el cliente. Podríamos manipular este código, ¿sí? Si estamos trabajando en una aplicación que requiera procesamiento de lenguaje natural, para que se active, ¿sí? Nos muestra un resultado de fraude, ¿sí? Si el total ponderado es superior a un número bastante elevado, ¿no? Un 80%. En sí, lo importante, ¿sí? Es que nosotros podríamos llegar a un control muy desmenuzado de lo que queremos para mejorar este tipo de aplicaciones y adaptarlas, contextualizarlas. En realidad la palabra más adecuada sería contextualizarlas a nuestro uso empresarial. ¿Sí? Y bueno, hoy en día, empresas como AWS, por ejemplo, lo que te vende, además del uso de sus procesadores de lenguaje natural, ¿sí? Desde la API a consultas de procesamiento natural. Lo que te vende es el servicio de sus consultores para realizar esta contextualización a las necesidades de la empresa. Que nosotros estamos viendo que, bueno, si hurgamos un poquito el código, si nos especializamos en este tipo de aplicaciones, en realidad que nosotros podríamos llegar a hacerlas nosotros mismos. ¿Sí? ¿Tú dudas hasta este punto?
antes de que continuemos? Bien, si no es el caso, entonces continuamos con nuestra base. Bien, NLTK es genial, en realidad esta es solamente una de las aplicaciones. NLTK podría descubrir cuál es el contexto de una conversación. NLTK también tiene bots donde podemos realizar una interacción humano-máquina. Es, eh, es bastante interesante. Pero bien, la idea de este pequeño Y que una ejemplito. consulta. Sí, ¿NRTK tiene alguna página, tal vez, oficial, donde podamos revisar más sobre esa librería? sí, sí, claro que sí. En este momento la envía. Muchas gracias. Ujú. Ok, y se las muestro. Aquí tenemos la página de Médica. Tenemos toda una documentación, ¿no? Aquí vemos cómo realiza el trabajo, los árboles, para representar, que esto lo vamos a mencionar, ¿sí? El cómo es que una máquina llega a entender nuestro lenguaje, ¿sí? Lo vamos a trabajar un poco. Pero sí, nosotros podemos tener varios usos, podemos darle varios usos. Aquí tenemos la detección de gramática, por ejemplo, y bien, podemos realizar un etiquetado de palabras también. Bien, les estoy compartiendo el link de la documentación de NLTK por el chat de Zoom. Acabo de enviarlo al chat de Zoom. Aquí está lo que estábamos analizando justamente. Aquí tienen una descripción más amplia de lo que es el análisis por sentimiento de texto. Y bueno, lo que está usando por detrás es un clasificador con la técnica de inferencia, con un bias naive, ¿no? Bien, la ciencia detrás es esa. Ok, es bastante genial. Recomiendo sí echar una mirada a este tipo de librerías. Si, si desean trabajar en español, sin embargo, altamente recomendable, o me doy cuenta que no envía a todos, ¿no es cierto? El link de la documentación de NLTK. Les comentaba que si desean otra librería que en este caso está especializada en español, les recomiendo Spacey. Spacey es genial, ¿sí? Para el español. Bien. Y bueno, en este caso es más correcta para este lenguaje que en el que acabo de enviarles la documentación de Spacey, que también es nuevamente genial. Bien, vamos a continuar. Bien, hemos dado una introducción al tema que vamos a revisar hoy, que es estructura de datos y bueno, en qué tipo de formatos podríamos esperar que eso se encuentre. Entonces,
hemos discutido acerca de las fuentes de los datos y hemos revisado de que podemos encontrar datos de fuentes internas que son parte de la operativa de nuestra organización y datos de fuentes externas que nosotros podemos aprovechar. Para comentarles, bueno, quizás ha sido bastante entretenido, ¿no? Y bastante bonito revisar la API de Spotify, pero si tienen una empresa cuya operación depende del clima, por ejemplo, Aqualand, ¿no? Aqualand podría acceder a la API de datos meteorológicos a nivel global, ¿no? E interactuar de la misma forma y nutrirse de esos datos para la toma de decisiones. Bien, más allá de dónde provienen, si fuente interna o externa, los datos que podría aprovechar una organización, tenemos esta clasificación global, ¿sí? Donde mencionamos que en primer lugar podrían venir de dispositivos IoT. Ya los hemos visto en un video. Los dispositivos IoT se tratan de dispositivos conectados al Internet que miden algo y devuelven esa medición a un servidor en la nube, desde el cual nosotros podemos realizar un control. ¿No? Como en el caso de la familia, se tenía un panel de control en el celular de la misma persona. Ok, entonces el tipo de datos que lanza un dispositivo IoT está relacionado a los sensores, en primer lugar, lo que está midiendo. También tenemos datos de identificación porque sí nos interesa conocer qué dispositivo podría estar funcionando de una forma incorrecta o qué dispositivo está dónde, ¿no? Entonces, los datos de identificación van a ayudarnos con esto, con la gestión de los dispositivos. Finalmente, bueno, tenemos los datos de telemetría, ¿sí? Que estos nos van a brindar datos sobre si algún dispositivo requiere atención. Y bien, un tipo de datos que en realidad está presente en cualquier dispositivo son los metadatos. Los metadatos son datos sobre los datos. Entonces, si recuerdan, en lo que hemos observado de Spotify, teníamos también metadatos sobre las canciones. Entonces, un paso más allá de averiguar qué características tiene la canción, es averiguar cuándo ha sido publicada, quién la ha publicado, ¿no? Entonces, ese tipo de datos que nos ayudan a conocer más sobre el dato tiene el nombre de metadatos. Como aquí tenemos en resumen, se trata de data about data. Bien, así luce un monitor de control de dispositivos IoT, donde podemos tener muchos desplegados en el entorno geográfico, ¿sí? Y varios reunidos en alguna localización. Y bueno, aquí podemos observar que este panel nos dice, nos muestra alertas si tenemos algo que no está funcionando de forma apropiada. Entonces, en este ejemplo tenemos 48 sobre 79 que están offline, ¿sí? No están conectados en este momento. Y bueno, tenemos 3 que tienen algún reporte de vulneración de seguridad o algo que no esté funcionando apropiadamente. Bien, este es el canal que se atraviesa con los datos IoT, como les había comentado, sensores que comparten información de la nube, posteriormente un posible procesamiento para la final visualización. Bien, por otro lado, los
datos de las redes sociales tienen una particular importancia porque estamos hablando de personas, ¿no? Y las personas tienen algo de em, aleatoriedad, ¿no? No podemos predecir el cómo va a estar escrito un texto. Entonces, ¿cómo procesamos ese tipo de información? Claramente no de la forma tradicional, sino con procesadores de lenguaje natural. Ya hemos visto una librería en Python que nos ayuda a hacer esto, ¿sí? El análisis de texto, de sentimiento de texto, perdón, es solo una aplicación. En realidad que tenemos más posibilidades que esta. Y por otro lado, también estas personas van a estar interactuando con nuestra página web, con nuestro contenido, y esa información es bastante interesante. Bien, nos vamos a adelantar a un pequeño ejemplo que lo vamos a revisar con más calma cuando veamos teoría de grafos, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que hasta lo que les voy a mostrar es aprovechable. Bien, me estoy habilitando una pizarra para que lo veamos. Bien, imaginemos por un momento de que tenemos hasta 4 redes sociales. Entonces estamos hablando de TikTok, de repente Snapchat, por acá, Snapchat, de repente Facebook y finalmente Instagram. Sin mencionar Twitter. Bien, imaginemos que vamos a poner como a Rolando como ejemplo. Bien, imaginemos que Rolando se despierta en la mañana. Sí, este es un feriado para él. Y abre Facebook. Abre Facebook. De Facebook decide que revisar su Snapchat es una buena idea. Y bien, está en Snapchat, se aburrió el contenido, cierra Snapchat. De repente, después de unos 20 minutos, vuelve a abrir Snapchat, ¿sí? Está en Snapchat unos 5 minutos, ya lo vio todo, y esta vez pasa a TikTok. De TikTok vuelve a revisar su Facebook porque hay una notificación, y bueno, aparece otra notificación en Instagram, la revisa, nuevamente cierra sus redes sociales, un segundo, almuerza, y nuevamente abre Facebook. Abre Facebook y se va a TikTok. De TikTok nuevamente regresa a Facebook y en Facebook se pasa por Snapchat. Bien, lo que estamos observando es un movimiento o en un término más técnico, una transición, ¿sí? Donde cada círculo, en este caso, estaría representado por un nodo o un estado, ¿sí? Que es una página, una red social. Y nosotros, con este tipo de representaciones, que, bueno, no la podemos analizar eh, muy fácilmente con SQL o quizás con un formato de tabla, ¿sí? Es bastante difícil de hacerlo. Em, Nosotros debemos encontrar alguna representación que nos permita entender este movimiento. Bien, este movimiento claramente no es algo que se haya hecho de forma tradicional y que ha surgido gracias
también a la necesidad de entender este comportamiento. Entonces, espoleando un poquito lo que vamos a ver al final del módulo, esta forma de representación es factible con grafos, ¿sí? Bien, con esa representación podemos llegar a manipular el dato de tal forma que somos capaces de responder a preguntas como, de esas redes sociales, ¿cuál es la más influyente? ¿Cuál es la más importante para esta persona? ¿Cuál es la más concurrida? ¿Con qué probabilidad en el largo plazo podríamos llegar a acceder a tal red? ¿Sí? Si un usuario despierta en la mañana, ¿con qué probabilidad revisaría como primer resultado alguna de estas páginas? O si nos encontramos en Snapchat, ¿con qué probabilidad realizamos una transición a Facebook? ¿Sí? Entonces, es muy complejo analizar redes sociales. En primera instancia, porque se trata de datos no estructurados, ya que las personas no tienen un formato para hablar. No pueden escribir lo que quieran, y es más, hasta usan distintos lenguajes, ¿no? Podemos medir el compromiso gracias a la interacción que tenemos con el mouse, con el clic, ¿no? Y bien, todo eso es aprovechable. Bien, por otro lado, otra fuente de datos son las transacciones en línea. Y bien, sobre estas diríamos que una transacción es una acción que llega a ser completada, ¿sí? En este caso, cada una de estas acciones tiene un identificador porque nuestro interés es rastrear y registrar esas transacciones. Tenemos detalles de la transacción, como si estamos hablando de una compra, tenemos la fecha, quién la realizó, con qué tarjeta de crédito ha pagado, ¿no? Y aquí ya mencionamos, esto nos permite realizar un control del Enterprise Resource Management, porque con una transacción ya podemos modificar los saldos de inventario y realizar una gestión automatizada de nuestra operación. ¿Sí? Y los datos de usuario eventualmente podrían ayudarnos con lo que es el Customer Relationship Management. También se registran los datos de navegación, lo que les comentaba, ¿no? Que se aplica también, como lo hemos visto en el caso de las redes sociales, ¿sí? Podríamos analizar los datos de navegación de esta manera también. Estamos en nuestra página web de empresa. Un usuario se encuentra observando cierta página de nuestra, bien, de nuestro sitio empresarial, ¿no? Si se encuentra observando esta imagen, ¿qué sería lo más probable que realice el usuario? Que vaya a ver este icono o se vaya a la parte de abajo, quizás. Esa información es valiosa porque nos permite facilitar las compras, nos permite evaluar qué tan burocrático es el proceso de compra para un usuario, ¿no? Y bueno, manipular un par de cosas para que este uso sea óptimo. Alguien que ha optimizado de tal manera aquello para su beneficio, pero ya de una forma que no ha sido muy ética, ha sido Amazon. Amazon ha tenido una demanda de los usuarios en Estados Unidos porque han acusado a Amazon de tener una interfaz que te compromete a una cuenta premium tan simplificada y tan directa y que con un clic ya podrías tener una cuenta premium, que bueno, ha generado pérdidas a muchas personas, ¿no?
Entonces, este tipo de manipulaciones también pueden llegar a ser no éticas y bueno, el usuario finalmente, si realmente siente que ha sido inducido a seguir un camino y a generar gastos que no estaban dentro de sus planes, este usuario puede llegar a molestarse y para nosotros generar efectos adversos, ¿no? Y bien, finalmente los datos de seguridad que incluyen la verificación para mejorar la tenencia de datos. ¿Dudas hasta este punto o algún comentario que quizás de un caso relacionado que hayan escuchado? Quizás a Henry Sánchez, si conocía el caso de la demanda a Amazon en ese sentido. Bien, avanzamos. Bien, entonces hemos revisado esta primera clasificación de los datos. Está lista. Las principales fuentes de datos según esta clasificación. Por otro lado, podemos clasificarlos según la procedencia, de sentido de si están siendo generados por humanos o si están siendo generados por máquinas. Y bien, esto hoy en día ha cobrado bastante relevancia porque como sabemos, con la generación de imágenes, de contenido, de aplicaciones de contenido autogenerativo, cada vez se tiene más contenido generado por máquinas. La balanza hoy en día, sin embargo, es que los datos generados por humanos son la mayoría actualmente. Aproximadamente, y este es un dato del año pasado, hoy la variación ha debido ser de un 2%, 1% quizás. Se decía que entre 80 y el 90% de todos los datos del mundo son desestructurados, ¿sí? Un Excel que haya generado un humano puede no tener una estructura, porque en ese Excel nosotros podemos pegar una imagen, podemos escribir número, palabra, número, alguna incoherencia, ¿no? Entonces, el que un dato no tenga estructura, nuevamente nos presenta ciertos desafíos a los cuales hoy el Big Data responde. Bien, los retos son que son de rápido crecimiento y que nuevamente vienen en múltiples formatos. Podemos hablar de una hoja de Excel, podemos hablar de una imagen, de un audio, ¿sí? Y todos aquellos son explotables. Bien. No, entonces, hemos visto muy brevemente lo que es la librería NLTK para el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a profundizar un poquito sobre cuál es este proceso para lograr la comprensión del lenguaje natural. Bien, el proceso que sigue la máquina es el siguiente. En primer lugar, se realiza una segmentación de oraciones. Posteriormente, una tokenización de palabras. En tercer lugar, se conoce la raíz, se extrae la raíz de la palabra, se extrae el lema, se realiza en quinto lugar una limpieza de lo que son las palabras no relevantes para entender contextos. Y bien, aclaro un poquito más este paso.
Ok, excelente. Vamos a revisar con calma qué significa tokenización. Y todo lo demás va a ser mucho más claro cuando veamos el cuaderno en Python, ¿sí? Que está en la plataforma. Pero bien, en este momento les estoy mostrando mi pantalla. ¿Me confirma si ven mi pizarra, por favor? Sí, se ve. Ah, ok, sí, gracias. Em, Imaginemos que por un momento nosotros estamos intentando conocer el significado o el contexto de dos oraciones. The children are sad, y the bucket is empty. Bien, tenemos dos oraciones diferentes. Bien, en realidad estoy usando este ejemplo por lo siguiente. Eh, ¿Sí? disculpa, se ve la diapositiva, no se ve la pizarra por si acaso. Gracias. Voy a volver a compartir. Bien, vamos a realizar este ejemplo primero en inglés y vamos a trabajar el equivalente en español, pero eh, esto simplemente para enfatizar el hecho de que algunas palabras, ¿sí? Como lo vamos a observar, son importantes y otras no. Entonces, la primera frase es The children look sad. Y la segunda frase es The stairs are empty. ¿Sí? Bien. Si quisiéramos entender estas frases, en realidad vemos que hay palabras que son comunes, como de. Entonces, este quinto paso lo que hace es anular las palabras que no nos sirven en absoluto a entender la frase, no nos ayudan en absoluto en entender la frase, ¿sí? Entonces, en un stop word análisis, eliminaríamos estas palabras que realmente no son relevantes para entender estas frases. El equivalente en español podría ser, otro ejemplo en español, la casa está linda, ¿no? La casa está linda y la mañana se ve cálido, ¿no? Nuevamente, mismo ejemplo, la no nos ayuda en absoluto a entender esta frase. Sobra, ¿sí? Y en el caso del inglés, peor, porque hasta estamos viendo que podemos usar the children o podemos usar the kids y hasta el accidente gramatical comparte la misma palabra, es decir, podemos usar singular o plural y sigue siendo de, ¿no? Entonces, realmente hay palabras que para la máquina sobran y para la máquina es importante obviar esas palabras que sobran y quedarnos con las palabras que nos ayudan a entender. Finalmente, en un paso 6, lo que hace la máquina es generar un árbol jerárquico donde nos dice qué función está cumpliendo una palabra en un determinado texto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, porque hablamos español como nuestro lenguaje nativo, ¿sí? Ya nos hemos olvidado el que para entender algo, nuestro cerebro tiene que entender la estructura del lenguaje primero. ¿A qué me refiero?
en español, ¿sí? En español tenemos la casa, o bien, vamos a usar una frase que tenga acción para que quede más claro, ¿sí? Em, la señora viaja por el mundo. Bien, desde niños conocemos que las oraciones tienen una estructura, ¿no? En el lenguaje español, la más común, quisiera ampliar esto. Disculpen, es que quiero extenderlo para que sea más pequeño. Ok, tenemos esta frase y desde pequeños sabemos que las oraciones tienen una estructura, ¿no es cierto? Entonces tenemos la señora, sujeto, verbo, predicado. Y desde pequeños probablemente se cansaban de recitar aquello, ¿no? Em, Sin embargo, nosotros lo hemos estado repitiendo en el colegio, quizás, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a una máquina que las oraciones tienen esta estructura? ¿Sí? Em, y la respuesta es creando corpus. La palabra técnica para el procesamiento del lenguaje natural es corpus, ¿sí? Donde le enseñemos que en el lenguaje español, una estructura bastante común de las oraciones es sujeto, verbo, predicado. Entonces, usualmente la organización de las frases es esta. Pero el procesamiento del lenguaje natural va mucho más allá de solamente enseñar a la máquina una estructura, porque los humanos no solamente hablan un idioma. Entonces, en el alemán, por ejemplo, esta estructura es más complicada. Em, si usamos pasado, por ejemplo, aquí tenemos la señora viajó por el mundo, ¿sí? En alemán podríamos decir, die Frau hat, sí, que es el equivalente a la señora ha viajado por el mundo. No sé si alguien habla alemán aquí, me puede corregir la gramática, creo que no está muy bien la gramática, ¿sí? Pero, o creo que es dem. Bueno, pero la estructura del lenguaje aquí es sujeto, ¿sí? Verbo, predicado, verbo, ¿sí? Entonces, no es la misma estructura que en el español. Sí, aquí tenemos una organización diferente. Em, y esto implica que tenemos que generar otro corpus, otro aprendizaje para el idioma alemán. ¿No? Entonces, entrenar a la máquina para que pueda, en primer lugar, identificar en qué idioma le estamos hablando y en segundo, llegar a una comprensión, entre comillas, artificial, ¿sí? Ha sido muy complicado, porque los idiomas tienen distintas estructuras, ¿sí? Nosotros ya lo damos por sentado, ¿no? En español, pero recordemos que cuando éramos niños hemos interiorizado esta, esta estructura, ¿sí? Bueno, nadie me corrigió, espero que esté bien, pero se entiende, ¿no es cierto la idea? Bien,
Quizás sea más claro, muchas gracias por la confirmación, quizás sea aún más claro este proceso. Me preguntaron qué es la tokenización, ¿no es cierto? Quizás sea más claro cuando revisemos el ejemplo. Entonces, para esto les pido acceder a la plataforma. Y en la plataforma vamos a descargar el notebook que dice procesamiento del lenguaje natural. El nombre es procesamiento del lenguaje natural, Notebook 3. Lo voy a mostrar. Y, realizamos el descargado de la misma forma que lo hemos hecho para el primer notebook, por favor. Y lo vamos a importar para su ejecución. Bien, como esto va a demorar unos minutos, veo por conveniente que tengamos ese receso, que bueno, está bien para que descansemos un poquito también. Retomamos 9 y 5. ¿Parece? Súper. 9 y 5. Entonces, cualquier duda, me hacen saber. Gracias a esta librería es que nosotros podemos trabajar con un procesamiento de lenguaje natural. Bien, em, esta dependencia, bueno, lo que estamos cargando, CESSESP, es un corpus que nos ayuda a trabajar con el idioma español. Entonces, un corpus es un documento donde se mejora el etiquetado de las palabras, ¿no? Para que la máquina pueda entender mejor gramaticalmente alguna oración. Bien, entonces, asimismo se hace uso de Spacy, que es la librería que les comentaba. Y bien, no vamos a usar Spacy para gran cosa. En realidad vamos a hacer uso de su representación de árbol jerárquico, porque está bastante bonito, ¿sí? Pero bien, aquí tienen la librería disponible por si requieren alguna aplicación especial. Bien, NLP trabaja con el corpus, también en español, Cornius. Y aquí estamos empezando a observar que nosotros podemos brindar alguna oración a ser analizada. Entonces le voy a pedir a Dylan Nina, si nos podría acceder una frase que quisiera analizar. El, el oso caza abejas negras. Pues, Bien, entonces estamos almacenando este texto dentro de una variable y posteriormente hacemos uso de la librería NLP. NLP, nuevamente, nos permite este procesamiento del lenguaje natural. Y aquí viene el producto final de este proceso, que es el determinar cuál es la función
de cada palabra dentro de la oración. Sí, entonces ya la máquina en un paso ha entendido que él es un determinante, oso un sustantivo, casa el verbo, ¿no? Y hasta nos muestra que existe puntuación. Bueno, vamos a mostrar a continuación el cómo es el proceso para esta máquina. Bien, trabajamos con LTK y vamos a realizar primeramente la tokenización de oraciones. Por tokenización vamos a entender una separación en una unidad, en este caso entre comillas, a ser almacenada dentro de un array o lo que llamamos array. Entonces, bueno, voy a añadir algo más a este texto para que se note muy bien. El oso caza abejas negras, además vive en la montaña. Además vive en la montaña. Ok, una tokenización de esta oración, por ende se verá así, de este texto, perdón. Aquí tenemos la tokenización de oraciones. ¿Sí? 2 unidades dentro de una regla. Adicionalmente, bien, y esta línea de código en realidad nos muestra el árbol que les comentaba. Estaba ejecutando un notebook erróneo, mil disculpas. Voy a abrir el que tienen ustedes. Ahora sí. Continuamos con el ejemplo. Bien. Aquí lo tenemos. Adicionalmente, una vez que realizamos esta separación, y ahora sí trabajamos con el ETK, nosotros vamos a hacer una tokenización de las palabras. ¿No? Aquí tenemos los pasos. Y el primer paso es la tokenización de oraciones. Y en el segundo paso, para poder trabajar de forma granulada, es separar en unidades cada palabra. Entonces, aquí estamos observando que cada palabra está siendo reservada como una unidad dentro de este array. Incluso la coma que pusimos está siendo tokenizada para poder ser distinguida después como un símbolo de puntuación y el punto también. Entonces, la tokenización se refiere a esto. Bien, ¿qué es interesante de la tokenización? Esta forma de manipular el texto nos permite hacer justamente lo que habíamos mostrado para el caso de Spotify, que es asignar un valor para el análisis de sentimiento de texto que nosotros veamos por conveniente para dar un uso apropiado o bien identificar algo dentro de este texto. Enfocar nuestra atención en alguna palabra. Entonces, de pronto, algo que era impensable manipular, como es una frase de lenguaje natural, estamos viendo que sí, puede ser manipulado gracias a esta forma de organización. Bien, encontrar la raíz, bueno, eso lo hemos llevado en el colegio también, ¿no es cierto? Florería, flor, florero, flor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a observar cuáles son las raíces de, en este caso, el oso caza, ¿sí? Bien, estamos viendo que se han eliminado
se ha eliminado en este caso el accidente gramatical, ¿no? En lugar de abejas, abeja, pero no ha variado mucho. Quizás si hubiéramos utilizado la palabra, em, si hubiéramos utilizado la palabra florería, eso sería más claro, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me comentan si alguien ha tenido algún inconveniente? ¿Vamos bien? No, hemos hecho 3 cosas. Segmentación de oraciones, segmentación de palabras y finalmente buscar la raíz. Bien, ya el lema está relacionado a lo que es el significado como tal. Entonces, aquí podemos observar qué es lo que entiende por lema. Bien, no hay mucha variación. Recordemos que estamos usando NLTK y la especialidad en NLTK es el idioma inglés. Y bien, finalmente realizamos el Stop Word Analysis. Si observan el ejemplo anterior que está en el notebook suyo, se ha eliminado I, ¿no? Que es yo en inglés, porque para entender esta frase, yo no soy importante. Lo que es importante es el amor al perrito, ¿sí? Entonces, todas aquellas palabras que realmente no eran relevantes han sido eliminadas, ¿sí? Bien, vemos que la calidad de este análisis en realidad no es muy alta si lo hacemos en inglés, en español. Y un paso final es el de comprender cuál es la función de la palabra dentro de la oración. Y en este caso se está identificando bien, de forma errónea, porque nuevamente estamos trabajando en español con NLTK, que está optimizada para el inglés. Pero bien, algunas cosas sí están correctas, como por ejemplo la palabra casar, ¿no? Que nos está identificando que sí es un verbo. Y bueno, aquí ya empieza a tener algunos errores. Entonces, para las máquinas no es evidente el texto. Por ende, las implementaciones que hace Google, por ejemplo, para detección automática de lenguaje, son complejas de realizar, ¿sí? No es algo obvio. Y finalmente tenemos que descargar Spacy para la implementación del árbol. Pero bien, en el caso suyo ya está ejecutado lo que es la librería Spacy para mostrar ese árbol, ¿no es cierto? Bien, pueden elegir correr todas las celdas si lo que desean es usar todas las librerías. Si tienen algún error, como acá, el primero esperado es que, bueno, no tienen instalado la librería en el NLTK, entonces la instalamos. ¿Sí? No tienen instalado Space y entonces instalamos. ¿Sí? Todos estos errores son esperados y probablemente la resolución de ellos está comentada con el numeral. Dije, por favor, ¿Sí? ¿será que nos puede pasar este notebook? Está en la Mm, plataforma, está en la sesión del día de hoy como Notebook 3, procesamiento de lenguaje ay, ya, muchas gracias. natural. ¿Alguna consulta adicional?
Entonces, hemos observado cómo es el procedimiento más básico para llegar al objetivo final. Bien, es la comprensión de la máquina para determinar cuál es la función de cada palabra en nuestras oraciones. Les voy a mostrar en este momento una implementación aún más compleja, ¿sí? Porque, bien, este se trata de un producto optimizado para aquello que lo brinda Amazon, AWS, que realmente nos muestra el nivel de detalle, el nivel de comprensión al que hemos llegado para el procesamiento del lenguaje natural hoy en día. Bien, estamos hablando de AWS Comprehend. Entonces les voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, como diríamos, la carpintería pasa por aquí, ¿no? Por este notebook. em, es con estos pasos que una máquina llega a comprender. La carpintería es esta. No hay más carpintería que esta. Quizás si están pensando en especializarse en procesamiento de lenguaje natural, ahí, bueno, revisarían lingüística, organización de las palabras, estructura, etcétera. Pero hoy en día, si nuestra intención es más aplicativa, y bueno, no les voy a brindar el acceso a esto porque en realidad tienen que crearse cuenta en AWS, pero como lo estamos mostrando de ejemplo y está relacionado al tema, simplemente les voy a mostrar el cómo de avanzada esta comprensión está hoy en día. Bien, y le voy a preguntar a David Bravo si leíste algo interesante en las noticias últimamente. Puede ser contexto nacional, lo que gustes. O bien a Stephanie Poma. Para Fátima Córdoba. Pablo Ticono. ¿Algún tema que te pareció relevante en las noticias? Quizá el tema de inteligencia artificial y cómo se está, bueno, algunas empresas están apoyando en inteligencia artificial generativa para la automatización de sus procesos, ¿no? Incluso leí el anterior un artículo que en sectores donde ya se está pagando la suscripción a ChatGPT para que sus colaboradores también trabajen, ya no lo están viendo, digamos, como algo que trabajan por debajo, sino lo están fomentando para colaborar y mejorar su rendimiento en el desempeño. Y Gracias. Entonces vamos a buscar esa noticia. OpenAI recibe más. Bien, vamos a copiar el artículo. Sí, y bien, vamos a revisar en este caso. En realidad tenemos una noticia de que pausa las suscripciones. Ah, bueno, por una alta demanda del servicio, ¿no? Bueno, vamos a simplemente copiar, ¿sí? Este texto y lo vamos a pegar en este procesador de lenguaje natural. No se preocupen, no se van a decepcionar, no es lo mismo texto, si la ChatGPT ella entiende,
vamos a observar cómo el procesamiento del lenguaje natural podría eventualmente tener un uso empresarial que lo dan proveedores como AWS. Entonces acabo de copiar el texto y lo acabo de pegar aquí y voy a hacer clic en Analyze. Bien, aquí tenemos el resultado y nos menciona GPT-4 es un ítem comercializable, es un producto con un 93% de confianza. 300 páginas, se ha detectado una cantidad. Sí. DALL-E también es otro. Dije, disculpe que la corté, se escucha entrecortado, lejos su audio a momentos. Oye, muchas gracias. ¿Se escucha mejor en este momento? Se escucha entrecortado y la pantalla se ha quedado congelada ahí en su notebook. No se muestra, no se ve nada más en la pantalla. Muy importante, por favor, que me comenten cuando estamos teniendo estos problemitas. Muchas gracias para solucionarlo rápidamente. Ok, entonces acabo de buscar el artículo que Paolo me comentaba y sin leerlo, lo he copiado y lo he pegado acá, a Amazon Comprehend, ¿no? Entonces lo pegué acá. Y con un clic le pedí que lo analizara. Entonces, en primer lugar, me reconoce las entidades. Me dice, este artículo habla de Sam Altman, es una persona, ya le asigno un tipo. ¿Con qué nivel de confianza? 99% seguros de que es una persona. En un clic, ¿no? Y tenemos más resultados, como por ejemplo, bien, aquí tenemos otras entidades que son importantes. Aquí la fecha, ¿no? ¿Cuándo? Bien, adicionalmente, tenemos palabras que son claves en este texto. Aquí ya me está resaltando todas las palabras que son claves. ¿Sí? Me detecta en qué idioma está. En lenguaje me está detectando que ya es español. ¿Sí? Es un poquito más avanzada esta aplicación, con un 99% de confianza. ¿Qué nos dice el análisis de sentimiento de texto? Esta noticia es 65% positiva, porque nos está hablando de que realmente están interesadísimos en este producto. Y bien, hay algunas funciones que, bueno, están limitadas en español, pero nosotros podríamos seleccionar ciertas palabras que van a tener cierta relevancia más especialmente para nuestro caso empresarial, como les había comentado. ¿Sí? Y nosotros podemos configurar esto. Y bueno, la sintaxis que le hemos trabajado en el notebook de procesamiento de lenguaje natural, y aquí ya se nos está mostrando el producto final que bien les estaba comentando, ¿no? De qué función cumple la palabra en esta frase. Bueno, estas aplicaciones ya son integrables completamente y esa es la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Nosotros podemos buscar podemos buscar una especialización para nuestra empresa y mejorar ese contexto, ¿sí? Y al mismo tiempo beneficiarnos de una infraestructura ya armada, algo ya construido, ya hecho, como lo hemos visto, que es el caso de Amazon Comprehend. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿Me confirman, por favor? El notebook de NLP con Spotify está cargado a la plataforma. Y lo pueden observar. Notebook NLP.
Y bien, para la siguiente clase es necesario revisar lo que son estructuras de datos. Entonces, para la siguiente clase, la asignación es leer este documento. Este documento que dice tipos de estructuras de datos para poder trabajar sobre ello. Bien, eso es todo lo que vamos a ver hoy. Que tengan muy buenas noches y esperemos, voy a verificar el audio para que esté mejor la próxima semana, la próxima clase, ¿de acuerdo? Ok, y aquí me preguntan si hay posibilidad de entregar el notebook de Spotify. Quizás sería por la mitad de los puntos extra. Recordemos que son extras, ¿sí? No, no se les va a penalizar. Em, sí, podría todavía beneficiarlos con la mitad de los puntos extra para el examen. ¿Ok? Bien. La próxima clase hemos definido que va a ser a las 4 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde, del día sábado. Entonces nos vemos el sábado a las 2. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.